Buenos días con todos. Edison Divertida, pues vamos a hablar de quién fue Joaquín Gallegos Lara y su obra y también su obra narrativa Las cruces sobre el agua. Bueno, podemos ver que nació en Guayaquil, 9 de abril de 1909, nació en Guayaquil, Ecuador, murió en Guayaquil, 16 de noviembre a 38 años. Su ocupación fue escritor, nacionalidad ecuatoriano, su nacionalidad ecuatoriano, realismo social. Su obra más notable son Los que se van y Las cruces sobre el agua. Nació en Guayaquil en medio de una familia pobre, fue militante del Partido Comunista del Ecuador hasta su muerte. Se dio a conocer en 1930 con el volumen de Los que se van, junto a Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gil Gilbert. Formó parte del grupo Guayaquil, que además de ser integrado por Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert y él incluyó a Alfredo Pareja y a José de la Cuadra dentro del realismo social ecuatoriano, que hasta hoy es el movimiento literario más importante que ha tenido en el Ecuador. El grupo solía reunirse en la casa del Gallego Lara, ubicada en la planta alta del número 308 de la calle Manaví. Junto con además de sus compañeros del grupo de Guayaquil ecuatoriano y proyectó a la literatura. Tuvo la desgracia de haber nacido con una lesión en la columna vertebral, impidiéndole poder caminar, que le atrofió las piernas, impidiéndole caminar y condenándolo a arrastrarse por el suelo para poderse movilizarse. Por eso, al no poder asistir a la escuela ni jugar como los otros niños, y la lectura dentro de su casa, empeñándose en aprender idiomas, todo su tiempo el estudio y la lectura dentro de su casa, empeñándose en aprender idiomas y llegar a dominar casi perfectamente el francés, alemán, el italiano y el ruso. Llamaron poderosamente la atención a numerosos jóvenes que se reunían. Por el año 1900 años de personalidad y amplia cultura llamaron poderosamente a los numerosos jóvenes que se reunían en las bolívares a conversar con él. Y más tarde se lo presentaron a así como conoció a Demetrio Aguilera Malta, quien más tarde se lo presentó a Enrique. Y en poco tiempo nació la amistad separada entre las cruces del agua. Hablar sobre Las cruces sobre el agua. Bueno, Las cruces sobre el agua es una novela publicada en el año 1946 y escrita por Joaquín Gallegos Lara, que lo situó entre los iniciadores del tema urbano en la narrativa ecuatoriana. La culminación y detonante argumental en la masacre de los obreros de 15 de noviembre de 1922. Podemos ver los géneros de la novela, dónde fue ambientada, el idioma, dónde fue ambientada, dónde se dio. Pues vamos a hablar, voy a contar sobre qué es sobre un poco sobre Las cruces del agua, donde se dio. Fue la masacre del 15 de noviembre de 1922, que se considera una gesta heroica del proletario ecuatoriano según la tradición. Un escritor, Joaquín Gallegos Lara, fue un escritor militante sobre el agua guayaquileño, y una novela titulada Más dramática de la primera huelga general realizada el 15 de noviembre, más dramático la primera huelga, que fue la primera gran expresión de la Organización Unidad, y lucha general de los trabajadores ecuatorianos contra la explosión capitalista, contra la miseria y las peores condiciones de vida a los que eran sometidos los trabajadores. La arremetida tuvo un saldo trágico de 1.500 muertes, niños y hombres y mujeres, y además también niños. Gallegos Lara realiza uno de los testimonios más dramáticos y fehacientes del estado de explotación. Gallegos Lara realiza unos testimonios más dramáticos y fehacientes del estado de la explotación de los años 20 del siglo anterior en el suburbio guayaquileño, en donde se hacían los montuyos y campesinos costeños, sobre cuyas espaldas grandes fortunas los comerciantes del puerto construyeron sus grandes fortunas a través de estos mismos. Y Las cruces sobre el agua es testimonio de la masacre de una masacre que se dio el 15 de noviembre de 1922. Solo por hacer una huelga tuvieron que pagar. Para entonces Gallegos Lara tenía 12 años de edad. La primera edición de su novela aparece en Guayaquil en 1946. El evento ha cobrado gran importancia en la historia sindical del Ecuador y es recordado como el bautismo de sangre de la clase obrera ecuatoriana. La fecha es rememorada todos los años por organizaciones de trabajadores, quienes colocaban ofrendas florales y cruces en el río Guayas en honor a los fallecidos. Durante la mañana del 15 de noviembre, contingentes militares adicionales ingresaron a Guayaquil, mientras las calles comenzaron a llenarse de manifestantes, producto de un altercado en una panadería que se había negado a plegarse al paro. Varios huelguistas fueron detenidos y uno de ellos fue asesinado por la policía. A las 2:30 de la tarde, gran parte de los trabajadores iniciaron una marcha pacífica que desembocó en la clínica Guayaquil, con el objetivo de pedir a través de mediadores la liberación de sus compañeros detenidos en la mañana.
La cifra total de personas asesinadas varía de acuerdo a diferentes fuentes, con las estimaciones más bajas poniendo la cifra alrededor de centenares de muertos y las más altas llegando hasta 500 personas, aunque algunos historiadores y medios de prensa aseguran que la cifra real es de acerca de millares de fallecidos. La mayoría de los muertos fueron llevados al Hospital General de la Clínica Guayaquil y el Cementerio General de Guayaquil. Días después de las masacres, el gobierno inició un juicio penal contra los trabajadores sobrevivientes, acusándoles de ser los supuestos responsables de los disturbios suscitados. Sin embargo, el juicio solo llegó a la etapa sumarial. Por su lado, el director del diario El Telégrafo, José Albert Castillo, fue desterrado y tuvo que exiliarse en Alemania por un editorial que condenaba a la muerte. En fin, esta masacre se dio porque los trabajadores reclamaban sus derechos. Los empresarios no aceptaron las peticiones y como contrapropuesta bajaron la idea de aumentar el costo del pasaje, también del transporte, para subir los salarios. Podemos ver que el 13 de noviembre la huelga se volvió general y la ciudad quedó paralizada en cortes de electricidad, falta de transporte urbano y desabastecimiento de los mercados. Esto fue un gran que deja conmemorado que fueron bastantes personas asesinadas, entre niños y jóvenes. Los estudios las historias quedan atrás de aquella masacre que se dio, porque fueron a reclamar solo sus derechos, no fue nada más. Pero muchos obreros fueron asesinados en medio de las plazas, almacenes y viviendas. Los enfrentamientos también se extendieron hasta altas horas de la tarde y cubrieron todo el centro de la ciudad. Bueno, hasta aquí yo concluyo con lo que es las cruces sobre las aguas. Perdón por algo que no me ha salido bien, pues hasta aquí dejo este video, esperando que le guste, pero que yo sé que faltó más, pero igual, gracias.